conversatorio del año que estamos llevando desde el departamento, desde el Departamento de Administración y Ciencias Sociales, particularmente desde la Dirección de Administración de Recursos Humanos. Así que bueno, en esta oportunidad la tenemos a Gabriela Coralini, que nos va, digamos, que vamos a conversar con ella acerca, digamos, del proceso de selección en tiempos de pandemia, ¿no? Como decía, veníamos hablando hace un ratito, no sé quién tiene el micrófono, parece que lo que les vamos a pedir es que muteen, digamos, los micrófonos, así no tenemos ruido ambiente, ¿eh? Como hablábamos hace un ratito con Gabriela, bueno, es un tema, digamos, sumamente interesante y el proceso de selección realmente fue uno de los procesos que cambió, digamos, y creo que cambió para quedarse, ¿no? Con esta modalidad mucho más virtual, ¿eh? Así que bueno, Gaby, si te parece, presentate y bueno, claro, Andrés. Arrancamos con el conversatorio. ¿Cómo no? Bueno, yo soy Gabriela Coralini, trabajo en Manpower desde hace más de 15 años. Manpower es una consultora de recursos humanos y trabajo, digamos, como consultora en selección de posiciones permanentes. Nosotros en la compañía tenemos la ventaja que al ser generalistas atendemos a todo tipo de empresas, con lo cual también atendemos a todo tipo de perfiles que nos vienen a solicitar. Entonces eso hace que, digamos, nuestra ocupación o nuestro foco desde posiciones súper básicas, muy que no requieran demasiadas competencias técnicas o profesionales, hasta posiciones de mandos medios, posiciones gerenciales. Así que bueno, es un poco eso también un desafío, porque el proceso de selección, atravesado por las restricciones de la pandemia, trajo aparejado un montón de cambios que un poco la compañía ya venía preparándose para esto, pero bueno, esto fue muchísimo más violento. Nosotros por ahí, digamos, un poco nos adaptamos bastante más rápido, pero también tuvimos que ir acompañando a los clientes y a los candidatos que se acomodaran y que aceptaran estas nuevas reglas del juego, que implicó para todos un cambio de la modalidad de trabajo, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, justamente en que no decaiga la calidad, no dejar de prestar atención a aquellas cosas que siempre nos resultaron súper necesarias e interesantes de los candidatos y que por la virtualidad no se vieran opacados. Un poco lo que nosotros notamos por parte de todos, ¿no? Digamos, fundamentalmente de parte de las empresas, que las empresas le pusieron mucho compromiso, mucho entusiasmo para salir adelante y modificarse, adaptarse, recalcular y encontrar nuevas maneras de aceptar esto, que era algo que en otras ocasiones era impensado, que tuvieran una entrevista por una videollamada de WhatsApp, por una videollamada de cualquier plataforma, o que no conocieran la empresa. Pero bueno, las empresas entendieron que, bueno, que había que adaptarse, porque si no, no se sabía cuánto iba a perdurar esto. Y mismo los candidatos, ¿no? Porque también para el candidato es un cambio enorme, porque muchas veces el candidato, cuando se acerca a las compañías, hay un montón de información que tomás a la hora de llegar a la compañía y ver el clima de trabajo, el ambiente, las relaciones entre la gente, dónde queda el barrio, cómo llegar, y toda esa información que se generaba en estos primeros contactos cuando empezaban los procesos de selección. Bueno, todo eso se empezó a perder y quedaba todo medio parecido. Entonces había que hacer un esfuerzo, digamos, grande por parte nuestra como intermediarios, porque nosotros siempre estamos como en el medio, somos el puente entre que le presentamos la empresa al candidato y a su vez le presentamos la empresa, digamos, hacemos el vínculo entre ellos, y mutuamente se tienen que elegir. Entonces en ese nexo teníamos que ser mucho más realistas, brindarles muchísima más información para entender que el candidato dónde iba a ir a trabajar,
para entender que la empresa entienda quién era el candidato que estaba yendo a trabajar con ellos, y bueno, implicó un montón de cambios de todas partes, ¿no? De nosotros como nexo, de los candidatos a abrirse y empezar a pensar un montón de cosas nuevas, y de las empresas. Eso, digamos, como fue, por eso un poco también lo que se notó casi a fin de año, que era una sensación con quien conversabas, estaba de la misma manera de agotamiento. Se sintió muchísimo a fin del año pasado ese cansancio que implicó adaptarse a esta nueva modalidad, poniendo como una energía mucho mayor para lograr o buscar lograr mantener los estándares con los que se venía trabajando. Entonces, bueno, ahí hubo como todo es una impronta muy fuerte. Este año ya nos agarró mucho más aceitados, hasta te diría, hasta como más acostumbrados, porque muchas cosas también algunas empresas postergaron ciertas decisiones porque pensaban que, bueno, no ser en marzo, ser en mayo, pero después viendo que el tiempo pasaba y la cuarentena se prolongaba, había decisiones que no se podían postergar. Y entonces, bueno, se fueron adaptando, y este año ya arrancó, digamos, las empresas lo tomaron como que, bueno, esta será la modalidad que tenemos que trabajar, y bueno, nada, ya estamos así, vamos a seguir así, no se sabe hasta cuándo, y lo más probable es que un montón de estos procesos también se incorporen como positivos, porque generaron también un montón de beneficios en reducciones de tiempo, en reducciones de oficina, en poder entrevistar a lo mejor a más candidatos en menos tiempo. O sea, hubo también otros beneficios y los resultados fueron buenos. Entonces, no es que digamos, salió todo mal, esto fue una cosa sumamente transitoria, no vamos a volver. No, porque los resultados fueron buenos. Entonces, un poco la pandemia vino con esto, ¿no? De decir, bueno, cambió un poco o muchas de las reglas del juego, no todas, cambió las formas, pero no el fondo, digamos. Gaby, te iba a preguntar, ¿no? Para poder comenzar a conversar. ¿Cómo ves el mercado? ¿Sí? ¿Cómo ves el mercado laboral, digamos, atravesado por esta pandemia? Ver un poco, digamos, el contexto, teniendo en cuenta un poco, digamos, el contexto, digamos, global y local. ¿Cómo se está comportando el mercado en cuanto, digamos, a la cantidad de búsquedas? O sea, las empresas hoy por hoy están tomando gente, están creando nuevos puestos. ¿Cómo ves tu visión desde ahí, desde Manpower? La creación de nuevos puestos de trabajo hace muchos años que no se genera. Son muy pocas las empresas que crecen a la hora de pensar en nuevas posiciones, digamos, o un crecimiento muy sostenido. Son poquitas aquellas empresas que en un porcentaje muy, digamos, escaso, crecen. Entonces, muchas nuevas posiciones no hay mucho recambio, mucha gente que se va o que se va haciendo como un movimiento interno dentro de las compañías que permiten la reposición de nuevas posiciones. El mercado está, lo que sí, digamos, por ejemplo, pasó el año pasado y que se sigue manteniendo, es que hubo sectores que colapsaron completamente. Hotelería, digamos, todo lo que es hospitalidad, se vio muy complicado. ¿Qué otros rubros se vieron muy complicados? Turismo, bueno, las aerolíneas, todo lo que tenía que ver con el movimiento de gente se vio muy complicado. Y hubo otras industrias que la industria del entretenimiento, por ejemplo, fue otra industria que también sufrió un montón. Y después hubo otras industrias que pegaron una explosión total, que es alimentación, logística, transformación digital y servicios médicos. Todo lo que tuviera que ver con el ecosistema médico fue toda una explosión. Entonces ahí el mercado se mostró de lo más diferente, porque no es que había como una especie de demanda pareja en un montón de industrias y todas, digamos, requiriendo determinada cantidad de posiciones, como, bueno,
unas un poco más, otras un poco menos. Hubo como algunas así que explotaron, y de hecho, por ejemplo, digamos, hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica están detonados de pedidos y de trabajo, porque, digamos, muchas empresas se dieron cuenta de que necesitaban herramientas tecnológicas para adaptarse y para poder hacer frente a estas situaciones. Entonces empezaron a pedir un montón digamos, de personal vinculado a procesos de automatización, de digitalización, digamos, de virtualidad en el trabajo, de control de tareas y demás. Y hubo otras empresas que, bueno, claramente se quedaron sin poder tener necesidades, porque, bueno, digamos, todo lo que es hospitalidad, como se frenó de una manera tan abrupta, empezó a tener algún que otro movimiento, pero muchísimo más, o sea, ni punto de comparación de lo que era en una época normal de trabajo. Así que hay como una especie como de cambio. Y después también lo que sucede, que siempre es como muy típico, los años electorales hay siempre como una retracción. Las empresas en los años electorales son mucho más cautas a la hora de tomar decisiones de cambio. Siempre pasa eso, hasta que no está más o menos definido cómo va a ser el panorama electoral, no hay tanto movimiento. Después de eso es como que siempre aparece como un movimiento como más activo. Entonces eso es como medio eso, digamos, es como algo cíclico, ¿no? Esto que vos decís, digamos, que es algo constante, digamos, que las empresas en los años electorales en general, digamos, son bastante cautas en la toma de decisiones de personal, ¿no? Sí. Ahora, digamos, es un momento que, digamos, el proceso electoral no va a cambiar, o sea, no está en juego el cambio de gobierno. Cuando está en juego el cambio de gobierno es muchísimo más, se nota más muchísimo acentuado. más, sí, lo cautas que están las empresas, porque, bueno, puede cambiar claramente las reglas del juego y digamos, muy diametralmente opuesta, de forma diametralmente opuesta, entonces eso los puede impactar. Pero aún así, digamos, en estos años electorales también se nota esas, digamos, cuestiones un poco más cautas. Eso ha pasado, digo, mira, yo desde los años que trabajo en Manpower siempre. Después hay, digamos, hay un montón de posiciones estacionales que son más vinculadas al verano, digamos, o todo lo que tiene que ver con, no sé, bebidas o limpieza, que son mucho más estacionales, y hay otras que no, digamos, que son un poco más de todo el año. Pero bueno, el contexto electoral lo marca también un poco el ritmo. Perfecto. Y si tuviéramos que identificar cuáles son las posiciones que más se están reclutando, bueno, algo en relación a las industrias comentaste, ¿no? De transformación digital, de tecnología, de logística. Y en cuanto a posiciones, digamos, más mandos medios, operativas, ejecutivos, o sea, ¿qué es lo que hoy se está reclutando? Mira, en cuanto a eso, hay de todo. No hay específicamente que se está reclutando posiciones base. El reclutamiento es posiciones base. Siempre, obviamente, la pirámide es, digamos, por una cuestión lógica, ¿no? Hay más posiciones base que posiciones gerenciales, porque, bueno, necesariamente necesitamos que haya más posiciones base. Pero, digamos, las necesidades de las compañías están pasando más que por las posiciones base, por ejemplo, se han reclutado un montón vinculado a todo lo que tiene que ver con cubrir las necesidades vinculadas a las bajas o al ausentismo de aquellas personas que estaban contagiadas o que estaban separadas de sus posiciones porque podían ser personas de riesgo. Entonces eso trajo aparejado que, bueno, que haya mucho movimiento respecto de eso, decir, bueno, necesitamos backups para esto. Pero eso también se vio en todos los niveles, digamos, no es solamente en eso. Y después todo lo que tiene que ver con la necesidad de la transformación digital también trajo aparejada que se hagan falta mandos medios, mandos de liderazgo, mandos de conducción, porque tenían que, digamos, acompañar a las empresas en ese proceso. Entonces, no es que hay solamente, digamos, unas u otras posiciones. El mercado está movido en todos los niveles, en todos los estratos. En todos los niveles.
Perfecto. Y en cuanto, digamos, a los canales de reclutamiento, ¿no? Bueno, hay como un paradigma, digamos, bueno, que en líneas generales, digamos, se consigue trabajo a través de contactos, ¿no? ¿Vos qué pensás acerca de esto, no? Pensando un poco en los portales, ¿no? Hay muchos candidatos que generalmente nos dicen, bueno, la verdad que yo me postulo, pero soy uno en 1000, ¿no? Digamos, que se presentan. Bueno, ¿cómo hago yo para realmente diferenciarme y poder llegar a ese puesto, ¿no? Entonces, son como las dos cuestiones. O sea, bueno, ¿cuál sería, digamos, los principales canales de reclutamiento que hoy, digamos, están operando a través, digamos, a partir de esta pandemia? Y por el otro lado, bueno, ¿qué hacemos con los candidatos que nos dicen, bueno, yo me postulo, pero en realidad soy uno en millones o en 200 o 300 personas que se postulan? Bueno, ¿cómo hago para llegar a la empresa? Bueno, digamos, como que bueno, hay como un montón de cosas ahí en todo lo que, lo que comentabas, ¿no? Pero, digamos, las redes sociales, digamos, y las redes de reclutamiento son sumamente importantes. Esas redes todas las usamos y permiten justamente eso, ¿no? Decir, bueno, enterarnos de qué es lo que están pidiendo, quién lo está pidiendo, dónde lo está pidiendo, digamos, un poco toda la forma de llegar y de penetrar el mercado es a través de todos estos canales y plataformas de búsqueda. Llámense todos los portales, llámense LinkedIn, Facebook, Instagram, que también sean Twitter, que se han incorporado, digamos, como nuevos canales, tal vez no los tan tradicionales de la publicación en los portales de empleo. Hoy por hoy, dependiendo las posiciones, eso en realidad siempre existió, ¿no? De que dependiendo de la posición es donde se publica o donde se le pone más énfasis a la publicación, porque hay cada portal, digamos, tiene como más un público que es el que le va a prestar más atención a eso. Eso sigue existiendo como siempre, nada más que se agregaron, qué sé yo, para búsquedas mucho más urgentes, tal vez plataformas como puede ser Twitter o Facebook, funcionan mucho más rápido que una publicación, te diré, en LinkedIn o en un portal tradicional, porque tiene como otra llegada y otros requerimientos, digamos. ¿Cómo puede hacer un candidato para distinguirse frente a, sí, al millón de candidatos? Te digo, 200 es como... Sí, sí, millones, sí, exacto, tal cual. millones. Es como que ahí, bueno, hay como un montón de cosas para hacer, ¿no? Nosotros siempre recibimos cantidades, pero cantidades, y decís, bueno, ¿y cómo haces para detectar? Bueno, ahí, digamos, es un poco lo que siempre trabajamos también, digamos, cuando tenemos la posibilidad de dar estos talleres de empleabilidad y decimos, bueno, a ver, ¿qué le tenemos que prestar atención a la hora de decir, bueno, aparece una oportunidad laboral, me interesa, quiero que lean mi currículum? Ahí aparece, digamos, un criterio que es insoslayable, que tiene que ver con la adecuación de mi perfil. Tengo que ser sumamente claro en saber cuál es mi perfil para saber si aplica a la posición de lo que están pidiendo. Porque justamente los que estamos del otro lado vamos a estar prestando atención exactamente a qué es lo que necesitamos de ese perfil. Si a nosotros el cliente nos pide 4 o 5 condiciones y nos las pide y nosotros las ponemos en el aviso, porque siempre pones en el aviso lo que necesitas que encontrar, es a eso que le vamos a prestar atención. Y si decimos que necesitamos que residan, te digo cualquier cosa, en un determinado barrio, hoy por hoy, por ejemplo, eso aparece un montón, porque las empresas quieren evitar que las personas se trasladen, que usen transportes públicos para evitar los contagios y para evitar toda la suerte de restricciones. Entonces, cuando vos estableces que residan en determinada zona, y por ahí en realidad el candidato es ideal, pero no reside en determinada zona y no no lo vas a considerar. Entonces, aquel candidato que aún así se postula y se frustra porque no me llamaron y yo reunía los requisitos, en realidad no los reunía. Entonces, siempre para nosotros es muy importante transmitirle a los candidatos que no se desanimen, pero que a su vez lean en detalle, con profundidad, qué es lo que se está pidiendo
porque eso que se está pidiendo es lo que se está buscando. Y eso es lo que te va a permitir tener, digamos, acceso o mayor, más chances de estar considerado y de distinguirte dentro de la maroma enorme de gente que se postula, que un montón aplica, pero hay otro millón de candidatos que no aplican. Obviamente que eso atenta contra nuestro desgaste de decir, bueno, tengo que leer un millón de currículums y 999.000 no aplican porque yo necesitaba, qué sé yo, te digo cualquier cosa, ingeniero hidráulico y se postularon todos ingenieros mecánicos, pero yo necesito hidráulico, entonces si necesito hidráulico es hidráulico, y a Claro, partir de ahí, exacto. toda la suerte de que además candidatos no es que, digamos, no los tenés en cuenta, no se distinguieron, pero no aplican, eso es un poco el criterio como más sencillo. No me acuerdo qué más me preguntaste, porque eran como un montón. Esas dos preguntas están contestadas. Y con respecto, digamos... la red de contactos, lo que sí me preguntabas eso, de la red de contactos. Eso es un tema bastante que la gente por ahí piensa que, bueno, que digamos es como un camino alternativo. Nosotros sugerimos que se utilicen no los caminos alternativos, las redes, digamos, en todo lo que tenga que ver con referencias, son muy importantes. Siempre alguien que pueda dar una referencia positiva del candidato es tomada en cuenta. Sobre todo si es de alguien interno a la compañía, que te pueda decir, yo lo conozco, yo lo vi trabajando y demás. Pero la verdad que no es digamos, la manera como más segura de ingresar a una compañía, digamos. Está bueno usar las redes de referencia como para saber qué están buscando, qué chances tenés, pero sobre todo se busca el trabajo, digamos, en la selección se trabaja sobre el trabajo y sobre las competencias competitivas, ¿no? Que lo que haga que una persona sea adecuada a la posición. Entonces, si alguien es adecuado a la posición y viene con una referencia positiva, bueno, lo va a ayudar. Pero si alguien no es adecuado, por más que venga con una referencia positiva, si no es adecuado, no se puede avanzar y no es la forma en que va a lograr alcanzar o tomar la posición. Entonces, digamos, hay que por ahí buscarle la vuelta, digamos, de una forma, como encontrar la manera de decir, bueno, que la referencia me sirva, me ayude, contribuya un poco, pero que no sea exclusivamente la única, listo, yo le doy el currículum y esta persona me va a hacer entrar, digamos. Eso es como un imaginario que no existe, digamos, o no debería, digamos, no es lo más recomendable para una persona. Más es mucho más valioso para la persona haber logrado quedar seleccionado por sus competencias personales, validadas por alguien, porque siempre validamos por terceros que lo hayan visto trabajar o que lo conozcan o que conozcan su familia, digamos, un montón de otras aportes que puedan venir, pero que sean secundarios, no que hagan realmente el perfil del candidato que estamos seleccionando. Y con respecto a este tema de las competencias, ¿no? Que vos hablabas, digamos, cambió mucho, digamos, con la pandemia de poder evaluar las competencias, ¿no? O sea, porque en líneas generales, en lo que es la selección, uno cuando, digamos, citaba al candidato, creo, digamos, que desde el momento que se sentaba en la recepción, ya uno lo estaba evaluando, ¿no? Desde sí, cómo bueno, estaba, eso... y cómo se sentaba, a ver, había un montón de cuestiones de lenguaje corporal, ¿no? ¿Cómo te atiende el teléfono? Exactamente, tal cual, ¿no? Sí. ¿Cómo te atendían el teléfono? Que en realidad ahora es todo por WhatsApp. Entonces, o sea, te quería preguntar, bueno, ¿cómo se evalúan estas competencias, no? Y hay un montón de aspectos que antes realmente el selector o el consultor los tenía en cuenta y que hoy desaparecieron porque no se pueden evaluar. Mira, no creas, André, no creas, porque nosotros, es como que esto sea medio como una especie de vicio, de una actitud permanente que tenés con los candidatos, que al momento que vos los llamás o le escribís un WhatsApp, hoy por hoy, digamos, también nos sucede eso, ¿no? Que, viste que hubo mucho tiempo que las personas, estaban esos call centers que te mataban a llamados, y nuestros teléfonos, muchos tienen características 011, entonces
Cuando ves un 011 que no lo conoces, la gente ni te atiende. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo sorteamos esta situación? Porque también el mail es más lento y vos por ahí tenés una vertiginosidad que necesitas respuesta más rápida. Entonces, por el WhatsApp te permite esa llegada muchísimo más rápida. Entonces, hasta de los mismos portales tenés la posibilidad de vincularte al WhatsApp de la persona y le escribís en 3 instantes quién sos, qué querés y por qué lo estás convocando. Y ahí también, digamos, ya a partir de que abriste el juego, se empiezan a desplegar todas las herramientas de evaluación, porque aquella persona que te clava visto y no te contesta y está 3 horas en contestarte, decís, bueno, por ahí no pudo, pero después, cuando te contesta, después el diálogo tiene que ser fluido. Si te contesta claro. y te contesta como cortante, digamos, distante, te vas dando cuenta. Ahí una vez que vos empezás en este diálogo, en esta relación, también empezás a tomar otras cosas en consideración. Y pasa, por ejemplo, muchas veces que la gente te dice, bueno, llámame a las 7 de la tarde, que es cuando me desocupo. Yo también a esa hora estoy desocupada, pero no estoy trabajando a esa hora. Entonces, claro. Ahí ya decís, bueno, acá hay una cosa que, si yo estoy hablando de trabajo, estamos todos vinculados en una relación de que es un trabajo o sea, es mi trabajo encontrarte a vos, pero también es tu trabajo encontrar trabajo. Entonces empieza a aparecer esta distorsión y que, bueno, obviamente que lo tenés en cuenta. Claro. Y después, en cuanto a lo que hace a esto que decís, bueno, no sé, acordamos en que a las 3 de la tarde hacemos una videollamada. A las 3 de la tarde yo toco la camarita y te empiezo a llamar. Porque acordamos ese horario. Y si vos no me atendés, pero te digo que pasa un montón de veces eso, que decís, lo llamás y no te atiende. Entonces, bueno, eso es lo mismo cuando te llamabas o citabas gente a entrevista y no iban. Claro. O te atienden manejando. Es decir, si ya habíamos acordado un horario de trabajo, manejando no se puede mantener una entrevista manejando, porque, bueno, no es lo que habíamos acordado. Si, digamos, es ahora, buscate un lugar, un espacio como para poder tener la entrevista. Entonces, todas esas competencias que ahora evalúas con otras, digamos, sobre otras conductas, pero evalúas las mismas competencias. Claro, o sea, digamos, evalúas como en otros entornos, ¿no? O sea, las mismas Exacto. Competencias en otros entornos, claro. Con otros marcos, pero vos siempre estás evaluando lo mismo. Y también el hecho de cuando se presenta, digamos, en la videollamada, cómo te atiende, cómo se preparó, cómo está presentado, dónde te atiende, porque a veces te atienden en un lugar que vos ves que atrás, parece que, digamos, explotó una bomba, o hecho un desorden, o está más prolijo, digamos. También nosotros tenemos en cuenta eso, porque en algún punto es invasivo, porque vos te metés de alguna forma, tal vez muchas veces en su casa. Claro. Entonces, dependiendo qué perfiles estás evaluando, por ahí vos ves si, digamos, estás en una entrevista, es en un lugar más sencillo, más humilde, con ciertas cuestiones de carencias que se notan, pero que de todos modos vos lo podés tomar como información que te pueda servir para decir, bueno, si yo tengo una posición de operario y es una buena posición de operario, va a tener un buen salario, la persona muestra que su casa es sencilla y tiene carencias, pero se muestra predispuesto, prolijo, con ganas, y bueno, también es justamente una oportunidad para que esa persona pueda aprovechar el trabajo y serle beneficioso este puente y pueda lograr esta posición laboral. Entonces, todas estas cosas, digamos, han como cambiado, pero te permiten tener, digamos, todos los parámetros de evaluación iguales que como los teníamos antes. Hasta inclusive en estas cosas, por ejemplo, es como mejor, porque vos sos un candidato, por ahí lo veías en la oficina y lo veías como descontextualizado. Acá lo ves claro. Mucho más metido en lo que es mucho más real, ¿no? Su día a día. Es un candidato mucho más real. Mucho más real. Mucho más real en ese sí, sentido. Sí, mucho más real.
Y eso te sirve un montón, pero un montón. La gente, o sea, nosotros, nosotros, digamos, los Manpower, nosotros lo valoramos un montón eso porque también lo tomamos como parte del proceso de evaluación. Claro, Eso, exacto. en eso, por ejemplo, estuvo como está bueno esta modalidad. Hemos podido capitalizar ese punto. Mm. Y con respecto al tema, digamos, generalmente, bueno, digamos, estos candidatos que ingresan en forma permanente tienen los 3 meses de prueba, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el porcentaje? A ver, pensando, digamos, en una selección a distancia, ¿no? Una selección remota. Bueno, en esos, antes de los 3 meses, ¿se cae mucha gente? O sea, se cae en el sentido, digamos, que se van del trabajo o tal vez el empleador o la empresa dice, no, la verdad que no era el candidato que estaba esperando. En relación, teniendo en cuenta, digamos, esta selección remota que tiene otras características, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de éxito? ¿Vos ahí ves algo diferente o es igual? No, para nada. No, no. No, porque los procesos de selección hoy por hoy son muy pocos casos en donde se decida, digamos, en una única instancia, inclusive, digamos. En general hay bastantes más entrevistas. Está la entrevista con nosotros, está la entrevista con recursos humanos, está la entrevista con la línea, a veces los hacen ir un par de veces para que también se entrevisten con la línea, pero por ahí con el gerente, pero también con el supervisor, o por ahí no es que van, pero tienen estos encuentros, o en la misma entrevista participan varios, y entre varios los van conociendo y van evaluándolos. No hemos tenido casos que se caigan, porque, o sea, nada, nada distinto de como pudiera haber sido en cualquier otro momento. En forma No. presencial. Sí, Y con no, respecto a este tema, digamos, sí, y con respecto al tema, digamos, de los candidatos, ¿no? Hoy pasa mucho, digamos, que los candidatos hoy están buscando todo remoto, trabajo remoto, ¿no? Y hay algunas empresas que, digamos, están instalando, digamos, esquemas híbridos, ¿no? Por ahí, digamos, de los 5 días, hay 2 días que tenés que ir, ¿no? ¿Cómo ves eso? Digamos, que hay, o sea, que este tema de lo remoto, por supuesto, digamos, que se instaló y ya es algo que se va a quedar, ¿no? Dentro de lo que es la cultura de las compañías, pero dentro de esto hay muchas compañías que están en este proceso de esquemas híbridos, ¿no? Y donde tal vez los candidatos están como más acostumbrados y dicen, no, si no es remoto yo no me presento. ¿Cómo ves eso? Eso es bastante, digamos, es bastante común que los candidatos o muchos candidatos nos digan yo quiero 100% remoto. Eso en realidad no funciona mucho porque es posible es trabajar 100% remoto cuando vos ya estableciste un vínculo con la compañía y la misma compañía también establece un vínculo con vos, donde hay cierto conocimiento de la confianza, hay cierto conocimiento de la independencia o de la autonomía que vos podés llegar a tener para manejarte en forma remota. Cuando la relación laboral es, digamos, incipiente, o sea que cuando se inicia, las empresas necesitan estas relaciones o estos acercamientos, tal vez no justamente híbridos, ¿no? Es decir, bueno, 2 veces por semana hasta que podamos entendernos, conocernos mejor y podamos funcionar y empezar a que sea todo mucho más fluido. Entonces, hay muchos candidatos que sí que se ponen sumamente intransigentes con esto porque es una posición que la lograron en su puesto actual y dicen, bueno, yo ya de esta modalidad no me muevo, pero bueno, en el pasaje a otra compañía no es muy viable eso. Claro, Ahí, digamos, pero no entienden, por ahí hay muchos que no entienden eso, decir, bueno, pero vos esto lo tenés ahora porque, bueno, además de la pandemia, ya te conocen y ya saben cómo funcionas. Pero mientras tanto tenés que hacer un poco esta inversión de decir, bueno, bastante, digamos, porque en otro contexto era 100% presencial y no había posibilidad de esto. Tal cual. Mucha gente se queda fuera de eso. La verdad que las empresas en ese punto es rarísimo que acepten de entrada un 100% remoto, es rarísimo. Mira,
Perfecto. Sí. Y te voy a hacer dos preguntas más y así vamos cerrando. ¿Cómo ves el mercado de empleo para personas más de 40, Gaby? O sea, hay, digamos, hay un rango, digamos, de edad bastante interesante, importante, digamos, de que se han quedado sin trabajo, digamos, en esta pandemia. Y bueno, ¿cómo ves, digamos, la filosofía que hoy están teniendo las empresas con respecto a este tema, digamos, de la inclusión, ¿no? La diversidad, la inclusión con Mira, mayores de 40. ya hace un tiempo que se ha flexibilizado muchísimo más el tema de ¿cómo es? Talentos mayores, les decimos nosotros. Porque la verdad que las compañías han entendido que para un montón de posiciones era mucho más beneficioso tener gente con otro recorrido, con otra posición frente a lo laboral, la posición personal, muchas más cuestiones de la vida cotidiana resueltas. Entonces, ya hace bastante que un montón de compañías nos piden que nos orientemos hacia personas más grandes, que están dispuestos hacia personas más grandes y que lo ven con muy buenos ojos incorporar personas más grandes. Eso ya hace bastante que se viene dando. Es tan difícil encontrar trabajo para uno de 40 como para uno de 25 o uno de 20. Eso no cambia, porque eso es, digamos, son las dificultades de encontrar trabajo. En ese punto no es que hay, digamos, la gente que dice, yo no encuentro trabajo porque tengo 40. No, si tenés 25 también, si tenés 30, siempre es difícil. Buscar trabajo es un trabajo. Pero es un trabajo para todos. Y digamos, pero las compañías están mucho más abiertas a esto. Eso se ha notado Eso es diferente digamos, hace algunos años, digamos, había como una tendencia un poco más restrictiva, ¿no? En cuanto a la edad, pero hoy vos ves, digamos, que hay una apertura, ¿no? Mucho una más. apertura. Sí. Qué bueno. Digamos, hay mucha más apertura a mayores de 40, hay mucha más apertura hacia cuestiones vinculadas. Había determinadas posiciones que eran mucho más orientadas hacia mujeres o hacia varones. Hoy por hoy también eso está mucho más flexibilizado. El mercado en ese punto, digamos, Argentina es como que a diferencia por ahí de otros países que son como mucho más cerrados, Argentina es un poco más de vanguardia con esto. Y se ha abierto mucho más. Bueno, eso es un buen dato, Gaby, la verdad que lo que nos comentás, porque bueno, eso abre muchísimas oportunidades, digamos, para otras personas, ¿no? Y porque aparte muchas veces hasta vos tenés el prejuicio de decir, no, yo no me postularía a tal posición porque, o nosotros cuando relevamos el perfil decimos, vos para esto querrías un varón o querrías una mujer. No, yo estoy abierta. Entonces, hasta, digamos, también amerita por parte nuestra de decir, bueno, sí, para esto, o ni preguntar, o decir, bueno, obviamente, sexo indistinto, digamos, como esta cosa, o de la edad, consideremos personas más grandes que te van a dar buenos resultados. Va un poco, digamos, de parte del asesoramiento nuestro y también de la apertura de las compañías. Así que eso es un punto que la verdad que está mucho mejor el mercado con eso, mucho más abierto. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, como última pregunta y después voy a abrir preguntas a los participantes. ¿Cómo ves, digamos, el futuro de la selección? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería, digamos, así haciendo, digamos, futurismo un poco sobre el proceso de selección? ¿Cómo lo imaginas? Y el proceso de selección para mí, digamos, la clave digamos, de nuestro puesto es la flexibilidad. Nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren, adaptarnos y aceptar las nuevas tecnologías, aceptar las nuevas maneras de vinculación. Hay ciertas cosas que me parece que son trascendentales y que no van a cambiar nunca, digamos. Los buenos modales, las buenas maneras de interactuar, el buscar, encontrarle como el alma, el corazón al perfil de lo que estamos buscando y entender
sus deseos, sus motivaciones y, digamos, hacia dónde va y qué quiere, eso me parece que es algo que nunca va a desaparecer porque es lo que hace a que las personas puedan insertarse laboralmente. Pero nosotros tenemos que ser sumamente versátiles, flexibles, reinventarnos a cada rato, entender las cosas de mil maneras diferentes y eso, cambiar, digamos, si una cosa que lo hicimos siempre no funciona, bueno, hacer otra. Esto que te decía, digamos, el contacto por WhatsApp es una pavada, pero hay un montón de gente que se queda trabada en eso, en que no te contestan, entonces decís, bueno, ¿cómo hago para que me contesten? Porque si no me contestan yo no puedo seguir, no puedo avanzar, entonces decís, bueno, si le mando mail y no me contesta, bueno, WhatsApp es más rápido, lo que sea más rápido, si me abro una cuenta de Facebook y le escribo por Facebook y, digamos, y si ahora los chicos usan, qué sé yo, Snapchat o lo que fuere, digamos, si yo quiero ir a un determinado público, bueno, allá voy, digamos, pero claro. Creo que el futuro nuestro está en ser flexibles. Perfecto. Bueno, Gaby, muchas gracias. Y antes, bueno, de despedirnos, la verdad que sumamente interesante y nos diste una visión un poco acerca del mercado, digamos, laboral, las posiciones, los rubros, ¿no? Dónde se está buscando más. Y este tema, digamos, de la diversidad como un tema, digamos, que las empresas se están, digamos, abriendo, teniendo, digamos, una mayor, digamos, apertura, ¿no? Así que bueno, ahora los invitamos a los participantes. El que quiera, digamos, hacer alguna pregunta, puede desmutear o si nos puede, a través, digamos, del chat, también nos puede preguntar. No sé si les interesa, si quieren, digamos, hacer alguna pregunta, alguna duda que nos haya quedado del conversatorio. Sí. Hola. Cristian. Hola, Gabriela. Me pareció muy interesante. No, Eduardo. Eduardo. Me pareció muy interesante el tema de nuevas formas de selección de personal. Yo hago mucha selección de personal hace muchos años. Y una de las cosas que más me agradaba era el contacto con el potencial empleado y, por supuesto, desde operario hasta ingeniero, gerente comercial, gerente de ventas, y me había entusiasmado muchísimo, tanto que fue tal el espíritu de analizar bien a la persona que queríamos contratar, hasta tomé un curso de grafología. Curso no, hice 3 años, soy perito grafólogo, porque había cosas que no podía detectar. Entonces, por medio de la grafología se lo recomiendo a cualquiera. Bueno, vos lo habrás, conocés bien eso, que a mí me ha ayudado. Y viendo que ahora, lo que yo no entendí muy bien, o no comprendí, ¿cómo es el sistema del WhatsApp? Porque yo normalmente pongo aviso en determinado, elaboro el perfil que necesito y lo pongo en competencia de ustedes. O sea que lo pongo solicitando un aviso en Zona Job, por ejemplo. Zona Job te da, cuando los candidatos se postulan, al lado del teléfono, te aparece un circulito verde que dice contactar. Sí. Vos cliqueás ahí y si tenés el WhatsApp web, te lo vincula y desde ahí te dice, le manda un WhatsApp a la persona diciéndole, hola, recibimos tu currículum para la posición tal y tal que te postulaste. Entonces, bueno, se lo mandás. Y después ahí empezás a hablar, pero ya ahí te vinculás con la persona. De ahí directamente de Zona Job. Sí, de Zona Job, de Boomerang, sí. Normalmente, yo hace 15 días terminé una... CompuTrabajo también lo tiene. Claro, pero a mí me gusta agarrarlo en cualquier momento del día que yo lo llamo y lo veo cómo me atiende. Vocabulario, forma de hablar, actitud, todo ese tipo. No, a mí me atienden todos. No sé por qué, pero me atienden. Hay algunos, por ejemplo... Tenés suerte, Eduardo. Mirá, tenés suerte, sí, tenés suerte. No. Casualmente, ahora que terminé una
una selección, qué sé yo, me quedé con 5 que por supuesto la decisión final la tiene el dueño de la empresa, yo no decido nunca. La vez que decidí por el dueño, la persona esta fue una chica, se mandó una macana terrible y me echaron la culpa a mí, entonces dije nunca más. Ah, claro, no. Entonces, pero volviendo al tema, me gusta agarrarlo y verlo. Primero yo hago una charla larga telefónica, larga, y ahí me voy dando cuenta. Bueno, vos también tendrás tu experiencia de todos los años, y ahí lo cito personalmente a la empresa, donde le muestro la empresa, donde va a trabajar, cuál es la posición. Y ahora no se puede. Cuál es todo. Yo lo hago, no, yo lo hago con todos los recados, todo protocolo, lo tengo que hacer en principio. Pero bueno, me pareció muy interesante y está bueno lo que me dijiste, lo de WhatsApp, de conectarlo, lo voy a utilizar, porque no me di cuenta de eso. Yo veía los teléfonos y los llamaba, pero muy buenas ideas. Además, aparte de eso, te da un montón de dinamismo, porque vos desde ahí ya tenés el teléfono, le podés pedir que te mande un currículum actualizado, te lo manda y te queda todo en el WhatsApp, sabes el intercambio que tuviste, las consultas que te hizo, vas, venís, entonces es muchísimo más dinámico y te queda todo registro de todo, porque no tenés que andar anotando en alguna otra parte o haciendo todo un registro de esos contactos. Y cualquier cosa que vos quieras buscar, pones en el buscador de WhatsApp y te lo trae también. Exacto, tal cual. Sí, lo terrible es que la cantidad, porque de un operario calificado me entraron casi 900 currículos. Ah, bueno, sí, claro, menos mal que entran dentro de todos los filtros, pero yo, por supuesto, elimino los filtros y me veo todos, porque a pesar de que están los filtros, me veo, y hay algunos que me interesa, que vive cerca, que tiene determinada carrera, que estudió electromecánica y conoce de PLC, o sea que hay muchas variables en eso. A mí me gusta, me agrada lo que es mucho selección de personal. Cuando realmente tenés tiempo, sí. Cuando tenés tiempo, cuando no, tenés que empezar a poner las palabras claves y filtrar y ir a los santos rajes. Exacto, tal cual. Ahí la tecnología te sirve un montón para eso. Sí, tal cual. Vamos a darle la palabra a Cristian, porque Cristian levantó la mano. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias. Sí, mi consulta es la siguiente. Yo lo veo desde el otro lado, más allá que también estoy estudiando administración de empresas y voy a tocar recursos humanos y lo que es selección y demás desde algún lado. Pero digo, yo en particular trabajo hace 10 años en una empresa, estoy con intenciones de cambiar de empleo y lo que me lleva a hace 10 años que no tengo una entrevista, ¿sí? Que creo que es un momento encima culmino clave donde estamos en pandemia, etcétera. Tema currículum, digamos, en su momento, porque no lo sé, un currículum de 4 hojas sirve, no sirve. Si yo tengo, así como mencionaba Eduardo, yo tengo quizás experiencias o estudios en distintas ramas. Pero ¿qué hago? Lo asemejo a lo que estoy buscando, a la postulación en particular, a más es menos. Esas son como mis dudas particulares. Bueno, ahí tienes bastante para trabajar en eso. Menos es más, como, digamos, digamos, que sea una regla, porque te va a permitir a vos, digamos, también dejarte un espacio para trabajar en el ámbito de la entrevista y poder desplegar o desarrollar aquellas cosas que vos pusiste una especie de título en tu currículum. Por supuesto que tenés que poner en tu currículum las cosas que sean interesantes y adecuadas a lo que estás buscando, que sea también de alguna manera lo que permita o logre que la persona que va a leer tu currículum se muestre interesada, digamos, que diga, a ver este chico, ¿qué es lo que tiene que me parece que me puede servir? Digamos, hay después todo un montón de trabajo respecto del currículum que siempre tiene que estar, digamos, cosas fundamentales, que te digo que son fundamentales, aunque te parezca mentira, la gente no lo pone, que son el nombre, datos de contacto, dónde vive, porque el teléfono, el mail, esas cosas nosotros las necesitamos, y dónde vive también.
Eso es súper importante. Después, respecto de los estudios, tenés que poner los últimos estudios, digamos, que pongas el primario, es algo que pongas el secundario, cuando tenés carreras de grado o de posgrado, realmente todas esas cosas no suman, ocupan lugar y contaminan y no, realmente no suman. Entonces, lo que no suma es preferible que no esté. Después, respecto, y siempre, digamos, manteniendo un orden lógico de fecha de inicio, fecha de finalización, de más grande a más pequeño, digamos, casa de altos estudios, carrera y título logrado. Si no lograste el título, bueno, qué porcentaje de tu profesión tenés, cosa de que pueda la otra persona tener una idea en qué instancia te encontrás dentro de la carrera o cuánto te puede llegar a faltar. Porque si vos empezaste una carrera hace 12 años y tenés el 20% de la carrera, esa carrera no la terminás nunca más. Ahora, si vos empezaste hace 5 años y te quedan, tenés el 89% de la carrera, quiere decir que en un tiempo razonable la vas a terminar. Entonces, toda esa suerte de inferencias, nosotros desde el lado de la selección las hacemos. Y después, respecto de los trabajos, siempre también, desde el más nuevo hasta el más antiguo. Pero tampoco es cuestión de hacer si digamos, tuviste un montón de empleos, porque hiciste, digamos, o sos una persona grande que tuviste un recorrido, bueno, tampoco vas a poner el primer empleo que tuviste cuando recién tuviste 18 años y tenés 45 y pasaste por varios empleos que, bueno, hay siempre toda una etapa de la vida laboral hasta que uno define el perfil, que decís, bueno, todo esto formaba parte de mi desarrollo profesional o de mi definición de perfil que no va a sumar a lo que yo estoy buscando. Pero sí, digamos, aquellos trabajos que desde el más nuevo al más viejo puedan tener relación con lo que vos estuviste haciendo. El esquema es exactamente siempre el mismo, fecha de inicio, fecha de finalización, de lo más grande a lo más pequeño, la empresa, el puesto, tus responsabilidades. Y sobre todo, logros. Que vos puedas poner logros de manera sintética y objetiva, cosa de que vos puedas decir, yo trabajé, no sé, te digo cualquier cosa, incrementé las ventas y vos podés decir, yo incrementé las ventas en 5 millones de pesos. Para una empresa pequeña, incrementar la venta en 5 millones de pesos es sumamente significativa, pero para una empresa multinacional, incrementarla en 5 millones de pesos es como, a ver, bueno, un alfilercito más. Entonces, pero sí digamos, si vos lo pones en términos de porcentuales, decís, bueno, yo incrementé un 50% las ventas de mi compañía, eso va a indicar que tu performance le va a decir a la persona, si yo la traigo a esta persona, cuando lo ponga a trabajar, me va a colaborar o va a aportar un incremento de un 50% de lo que yo tengo. Entonces ya no es tan el dato en sí mismo, sino va a ser relativo a la tarea que vos hagas. Así que el tema del logro es súper importante ponerlo. Y después respecto de si tenés como varios intereses o varios, digamos, orientaciones dentro de tu perfil, lo podés organizar por lo que se llama el currículum funcional. Entonces vos podés poner las posiciones en donde cubriste unas posiciones que sean siempre, digamos, vinculadas a una misma función o un perfil y otras posiciones vinculadas a otro perfil. Esos modelos de currículum existen. También podés adaptarlo a la búsqueda que estás aplicando. Entonces tenés el trabajo de que no tener un currículum estándar y que lo mandás a todos, sino en función de cada búsqueda que te interesa, ahí mandar y acomodar tu currículum para que sea mucho más alineado a lo que la empresa está pidiendo. Pero bueno, así como en 3 minutos te hice como un resumen. No sé si te quedó claro, te quedaron dudas. No, excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, creo que si no hay más preguntas, damos por finalizada, digamos, este conversatorio. Me parece que Graciela quería preguntar. ¿Una pregunta? No te escuchamos. No se escucha. No estás muteada. No se te escucha. Si no, en todo caso, escribí la pregunta. No se te escucha. Si no, escribíla por el chat, escribí la pregunta por el chat o el comentario que quieras hacernos. No, me parece que... Arriba a la derecha hay un cuadrito de mensaje que creo que es ahí el chat, sí.
A ver. Acá para abrir el chat. Ahí te muestra, claro. No, me parece que no. Qué lástima. Bueno. Bueno, Gaby, Bueno. no sé cómo podemos hacer para que Gabriela nos pueda Cualquier contar cosa, si no, yo te puedo dejar. En todo caso, yo les exacto. puedo dejar mi número de teléfono. Contanos dónde te podemos encontrar, así, bueno, tienen contacto con vos, ¿eh? Así que... Mi teléfono. Gracias, Gaby. No, por favor, un placer. Ese es mi teléfono de contacto, ese es mi WhatsApp también. Perfecto. Y ese es mi mail. También estoy en LinkedIn. Contesto todo, por todos lados, o sea, no tengo ningún problema. Contesto Teams también. Vamos respondiendo todo lo que haga falta. Bueno. Cristian, si vos necesitas, digamos, también alguna ayuda puntual respecto de tu postulación, no, está bien, sí, lo que dice acá Graciela y lo escribió. Ahí te digo. Si necesitas alguna ayuda para orientarte con el currículum y todo eso, digamos, también nosotros somos, digamos, como parte de la política de la compañía de ser empleadores de alguna manera responsables, colaboramos con lo que son talleres de empleabilidad o mentoreos de empleabilidad. Entonces, los candidatos muchas veces nos llaman y nos preguntan, bueno, a ver, ¿qué te parece mi currículum? ¿Qué le puedo modificar? Yo estoy súper abierta a eso, te puedo hacer las sugerencias o decirte a lo mejor para qué posiciones puedes buscar, o dónde puedes buscar, o cómo puedes hacerlo. Totalmente abierto, me hablas, me escribís y podemos acordar un ratito para charlar. Bueno, gracias, Gaby. Ahí, bueno, Graciela, era para aclarar que el CV es una declaración jurada y no hay que poner datos que no corresponden. Sí, claro. Sí, está claro que es así el currículum. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. No. Los esperamos próximamente, el 1 de junio vamos a tener una charla relacionada o referida con todo lo que tiene que ver con políticas del bienestar y todo lo que es antiestrés. Así que bueno, ya les va a llegar, digamos, el flyer para que se puedan inscribir. Y en junio también vamos a tener dos charlas más, así que bueno, al menos vamos a ir tratando de hacer dos charlas, dos conversatorios, ¿no? Para poder seguir actualizándonos en los temas, digamos, pandémicos, ¿no? O sea, que atraviesan, digamos, esta pandemia. Así que, bueno, que tengan una muy buenas noches y nos vemos pronto. Y gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Chao, Andrea. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hola, María. Sí, Agostina. Te hago una consulta. Bueno, justo yo al link no lo pude compartir a mis compañeros porque todos estaban cursando. La consulta era si la grabación de la charla la suben en